Bueno, muy buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Carlos Picado y estamos con la segunda parte de lo que es el curso para la Defensoría Social del Colegio de Abogados, sobre las actividades en las audiencias de los nuevos procesos del Código Procesal de Familia. Este, Voy a permitirme compartir una presentación que tengo preparada para el día de hoy. Vamos a ver, dice compartir. Este, eh, Agradecerles a todos que están aquí presentes, igual como lo hicimos hace 15 días, creo, cualquier pregunta, con muchísimo gusto, me dicen, don Carlos, una pregunta, y la vemos inmediatamente, nada de esperarlos hasta el final, sino que lo vamos viendo de una sola vez para que la clase se haga mucho más dinámica. Bueno, vamos a empezar con la materia. El Código Procesal de Familia, que va a entrar a regir en el, creo que es el 20 de octubre del año 2022. A raíz de que, de que se aprobó una vacatio de leyes por 2 años, viene a establecer este, muchos cambios en cuanto a la tramitación de los diferentes procesos de familia. De hecho, hace toda una reestructuración y crea procesos nuevos. Ustedes actualmente están tramitando o están litigando en materia de familia con el Código Procesal Civil de 1990, es decir, están llevando procesos ordinarios, procesos abreviados, procesos sumarios y procesos especiales como el de pensión alimentaria. El código rompe con toda la forma y se independiza del Código Procesal Civil. Establece una serie de procesos nuevos y elimina lo que es el abreviado, el sumario y el ordinario. Y crea, por ejemplo, el proceso resolutivo familiar, que viene a ser como una especie de ordinario. Establece procesos especiales en materia de alimentos, de medidas cautelares, y son procesos eh, que se rigen tendientes a la oralidad con unas audiencias que son bastante concentradas. Em, de hecho, muchos de los actos procesales que se hacían por escrito ahora se van a hacer orales y viene a traer una serie de retos tanto para los jueces como para las personas litigantes. Entonces, vamos a ver estos procesos y vamos a darle énfasis a las audiencias orales que vienen en este código. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver los procesos por audiencias orales en el Código Procesal de Familia. El código elimina lo que... Adelante. Bri. Bueno, el código elimina lo que es el proceso ordinario civil, el que se tramita en el 290 del Código Procesal Civil Viejo, y establece el proceso resolutivo familiar. El proceso resolutivo familiar es el proceso más grande que hay. Es un proceso de conocimiento plenario igual que el ordinario. Es decir, se puede, se pueden discutir cualquier tipo de pretensión, incluso aquellas pretensiones que tienen procesos especiales. Es el que tiene más fases procesales y más oportunidades para que las partes defiendan sus derechos. Y el objeto de este proceso es obtener una sentencia con el carácter de cosa juzgada material. Pero no toda sentencia
del proceso resolutivo familiar tiene carácter de cosa juzgada, porque el 89 del Código Procesal de Familia, que regula lo que es la cosa juzgada, nos dice que las sentencias de este proceso, que es prácticamente un ordinario, tienen cosa juzgada material, salvo lo que es la guarda, crianza, educación, la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental o patria potestad, ¿verdad? Y lo que se resuelva en el sistema de interrelación familiar, o sea, visitas, o cualquier conflicto de los que puedan ser modificados con posterioridad por cambio de circunstancias en el ámbito familiar. Entonces, perdón, este, entonces, ¿cuál es la ventaja de este código y de este proceso? Este proceso hace que se elimine el famoso combo de los divorcios. Por ejemplo, ustedes saben, actualmente eh, la separación o el rompimiento del vínculo matrimonial entre dos personas genera una serie de procesos. Por ejemplo, un abreviado de divorcio, si es contencioso, eh, un proceso de pensión alimentaria, ojalá y haya violencia intrafamiliar, entonces viene un proceso de violencia doméstica, luego se discuten los gananciales, luego se discuten las visitas. ¿Verdad? Entonces ustedes les ofrecen el combo con papitas, Coca-Cola, hamburguesa y pastel de manzana, qué rico, ¿verdad? El combo familiar. Con el proceso resolutivo familiar, todas esas pretensiones se pueden discutir en una sola demanda y en un solo proceso. En cuanto al divorcio, eso sí tendrá cosa juzgada material, pero lo que son los alimentos, la patria potestad, las visitas, eso no va a tener cosa juzgada material y se puede ir revisando después en fase de ejecución de sentencia. Entonces, muy bien, este es el proceso más importante del código. ¿Qué es lo que se puede discutir en este proceso resolutivo familiar? Bueno, el vínculo matrimonial, el reconocimiento de la unión de hecho, la aplicación del régimen patrimonial del matrimonio y de la unión de hecho, o sea, bienes gananciales, filiación y oposición de la adopción, la oposición a la declaratoria de adoptibilidad en sede administrativa, los conflictos en el ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental, incluidos los referidos al cuidado personal de hijos e hijas y modificación de sentencias sobre estas pretensiones, o sea, todo lo que es la patria potestad, la guardia, crianza, educación, etc. La terminación con o sin fines de adopción y suspensión de los atributos de responsabilidad parental, la pérdida, competición o no de adoptabilidad y la suspensión de atributos de la patria potestad, la oposición válida y definida por la autoridad judicial a la solicitud de salvaguardia, los daños y perjuicios y cualquier otra pretensión que indique la ley. Entonces, este es el proceso que tiene mayor cantidad de pretensiones. Entonces, muy bien. ¿Cómo se tramita el proceso resolutivo familiar? Aquí es donde se pone bonita la cosa. Se presenta una demanda con los requisitos del artículo 215 del Código Procesal de Familia. Si comparamos los requisitos de la demanda de familia, son ínfimamente mucho menores que, por ejemplo, las del 35.1 del Código Procesal Civil. Ay, no apagué el teléfono, está sonando. Denme un segundito, disculpen. Voy a apagar el teléfono. Ay. Compañeros, ahorita que don Carlos se desconectó un momento. Ya volví. Bueno, les decía, la demanda tiene requisitos, pero son mucho menos que los del 35.1 del Código Procesal Civil. Esta falta de requisitos es debido al principio de informalidad que está en el artículo 4 del Código Procesal de Familia. Básicamente hay que indicar los nombres, calidades, número de documento de identidad y domicilio de las partes, la exposición de los hechos, las pretensiones,
En las pretensiones, en la misma parte de las pretensiones hay que hacer el fundamento de derecho. Estimación de daños y perjuicios, si se piden en forma accesoria, ofrecimiento de pruebas y aporte documentales. Informar de cualquier tipo de litigio que se discute en pretensiones relacionadas con las partes, por si hay alguna litispendencia o alguna acumulación de procesos. Y señalar medio y lugar para notificaciones. Mi recomendación es que, pese a la informalidad del artículo, háganlo con algunos requisitos de 35.1.6 del CPC, por ejemplo, indicar sobre qué hechos va a referirse los testigos, por ejemplo, si van a pedir pericial, indicar cuál es el objeto de la pericia. Son requisitos que no son tanto por cumplirlos o por formalismos, sino para mejorar la técnica y facilitarle al juez la tramitación del proceso. Bueno, muy bien. Presentada la demanda, el juez lo primero que hace es revisar la competencia. Si no tiene competencia, se declara incompetente y lo remite al despacho correspondiente. Esta resolución tiene apelación. Si tiene competencia, revisa los requisitos del escrito. Si la demanda está defectuosa, entonces hace un auto de prevención, previniéndole corregir la demanda. Le da 5 días para corregirla. Si no la corrige, se declara la inadmisibilidad de la demanda y se archiva el expediente. Muy bien. Si se corrige la demanda, o esta está bien presentada, el juzgado hace un auto, pero no es un auto de emplazamiento, sino un auto de citación a una audiencia previa, ¿ya? O audiencia de conciliación, en el cual le indica a la parte actora, a la parte demandada, que tiene que apersonarse esa audiencia, que tiene que intentar lograr la conciliación, y que si la conciliación no fructifica, va a tener que contestar la demanda de viva voz. Este es el gran cambio que tiene este código. Es decir, en el proceso resolutivo familiar, la contestación de la demanda no es por escrito, es oral. Y no se le da plazo para contestar la demanda. Si la parte actora no llega, se continúa la audiencia hasta la fijación de la audiencia de prueba. Si la demanda no llega, se dicta un auto teniendo por no contestar la demanda y se sigue la audiencia hasta la fijación de la audiencia de prueba. Y si hay allanamiento, se dicta sentencia. Si es posible, el allanamiento de pretensiones, si no hay derechos indisponibles. Entonces, muy bien. Voy a poner esto aquí. Ok. Este auto de citación tiene que señalar a una audiencia inicial a 10 días de la fecha que se haya notificado. Entonces, muy bien. Supongamos que ustedes están llevando un proceso de estos y son la parte demandada. Los notifican, llegan a buscarlos, ustedes aceptan la defensa, ¿verdad? Entonces, tienen que ir a la audiencia. En la audiencia, hay reglas, tanto para las partes como para los jueces. Los jueces tienen que intentar hacer la conciliación. Dice que también tienen el deber de tratar a las partes con respeto, que tienen que explicarles toda la dinámica de la audiencia y todos los derechos a las partes, y que se debe evitar el lenguaje confrontativo. Es decir, en vez de hablar de partes, hablar por los nombres de las personas, por ejemplo. Las partes también tienen deberes, dice el código, que tienen la obligación de, pues también de tratarse con respeto, y al juez, a la persona juzgadora también, y que tienen que llegar con una actitud conciliadora. Es un poco romántico el código porque
en un proceso donde haya un divorcio o un adulterio o hay violencia doméstica, pues esto cuesta mucho. Pero el código va más allá y trata de impulsar esta cultura de la conciliación. Entonces, muy bien, las audiencias en todos los procesos del Código Procesal de Familia son privadas. Esto porque el artículo 5 del Código Procesal de Familia establece el principio de privacidad de las audiencias. Asimismo, el código también establece las restricciones de siempre al acceso al expediente, es decir, que a los expedientes solo pueden tener acceso las partes y sus abogados debidamente acreditados. Ok, entonces, las audiencias se graban, pero para efectos de documentarlo en el expediente electrónico. No, y la parte de la conciliación no se graba. También en las audiencias de pruebas no se graban cuando declaran las personas menores de edad. Eso también es importante. Hay dos personas entrando a la... bueno, vamos a admitirlos. Ok, bien. Entonces, muy bien. ¿Cuál sería mi recomendación? Mi recomendación sería que una vez que ustedes es notificado, el usuario es notificado, ir a ver la demanda, estudiar la demanda y llegar con la contestación de la demanda preparada a esta audiencia, por si la conciliación no funciona, ¿verdad? Y para que no los tengan, no los agarren desprevenidos. Entonces, muy bien. La audiencia inicia, el juez, el juez abre la audiencia, se presenta, verifica la identidad y la presencia de las partes y de sus abogados. Les explica el orden de las actividades que comprenden esta audiencia inicial y de una sola vez invita a las partes a conciliar. Si la audiencia termina con un acuerdo total o parcial, se dicta una resolución de acuerdo al 225, en que se homologa el acuerdo conciliatorio, sea total o parcial. Si es total, aquí termina el proceso y esto tiene el carácter de una sentencia. Si es un acuerdo parcial, se homologa lo conciliado y el proceso continúa con lo que no fue conciliado. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, tal vez lo que estén peleando son los gananciales, tal vez están de acuerdo en no seguir juntos, entonces tal vez podría conciliarse lo que es el divorcio y se sigue el proceso en cuanto a los gananciales, las visitas y la pensión alimenticia. Por ejemplo, sin esos extremos no hubo acuerdo. Entonces, muy bien. Una vez que termina la fase de conciliación, entonces la persona juzgadora le da la palabra al abogado de la parte demandada para que conteste la demanda. La contestación de la demanda no tiene requisitos específicos como lo tiene la demanda en el artículo 215, sino que lo que dice el 227 es que la contestación se tiene que hacer en los términos contemplados en este código y se deben invocar las excepciones pertinentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, hay que seguir el mismo esquema del artículo 215 del Código Procesal de Familia. Ahora bien, ¿podría admitirse válidamente que ustedes presenten la contestación por escrito en esa audiencia? A mí me parece que sí, por una cuestión de derecho de defensa.
si usted presenta la audiencia, en esta audiencia la contestación de demanda escrita, le va a facilitar el trabajo al juez y también al abogado de la parte contraria. Aparte de que hay mayor seguridad de que se planteen bien cómo fue la contestación de los hechos, si los acepta como ciertos o no los acepta como falsos o si los admite como parcialmente ciertos. Ojo aquí, esto es muy importante. Cuando usted contesta la demanda, máxime si lo va a hacer en forma oral, por ejemplo, si usted admite el primer hecho, usted dice, bueno, el hecho primero de la demanda es cierto, el hecho segundo de la demanda es parcialmente cierto. Cuando uno dice que es parcialmente cierto, es importante que uno indique qué parte del hecho lo admito como cierto y qué parte del hecho no lo admito como verdadero, sino que lo refuto como falso. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, este, es parcialmente cierto, digamos que el hecho segundo de la demanda dice, el demandado el día tal estuvo en una fiesta en el cual se dio besos con una muchacha. Entonces, digo, es parcialmente cierto. Es cierto que estuve ese día y a esa hora en esa fiesta. Lo que no es cierto es que me diera besos con absolutamente nadie. Es importante establecer eso. Oye, por ejemplo, si digo que es falso, simplemente basta con que diga que es falso. Pero si yo digo que el hecho es falso y que lo que ocurrió fue otra cosa, yo tengo que indicar qué fue lo que sucedió. O sea, tengo que dar mi versión de los hechos. Luego dice el código que tengo que referirme a las pretensiones. ¿Cómo me refiero a las pretensiones? O poniendo excepciones. Debo poner ya sea excepciones materiales o excepciones procesales. La demanda improponible en familia se hace a través de la excepción de demanda improponible. Es una excepción procesal y abarca tanto la caducidad como la falta de legitimación, o también la ilegalidad o la imposibilidad del objeto de la pretensión. En esta parte, yo tengo no solo que oponer las excepciones, sino que tengo que fundamentarlas. Tengo que fundamentar las excepciones y lo cual implica explicar en qué consiste la excepción y por qué la excepción tiene que ser acogida en este caso concreto. Luego, tengo que referirme a las pretensiones y obviamente voy a decir que se declare sin lugar la demanda, que se rechacen las excepciones y que las pretensiones y que se cogen las excepciones. Luego tengo que referirme al ofrecimiento de la prueba de la demanda, atacando la prueba del actor y a la vez tengo que ofrecer mi propia prueba. Es decir, si voy a ofrecer testigos, indico los testigos. Si voy a pedir pericial, indico qué tipo de perito quiero y para qué lo quiero. Y si aporto prueba documental, tengo que aportarla en ese mismo momento. Creo que es mejor hacerlo por escrito que aventurarse a hacer una contestación oral, lo cual es complicado. Después, Buenas noches, señalar el Ricardo. medio y lugar para notificaciones. Sí, señor. Buenas Don noches, Esteban. Ricardo. Sí, mucho gusto. Hola. Tengo casi todos sus libros, pero es el primer curso que llevo con usted, entonces veas que sí quiero sacarle provecho. Muchas gracias. Qué pura vida. Me queda la duda de lo que está diciendo porque el 223 establece, bueno, al menos así lo interpreto yo, ¿verdad? Que la contestación se hará en la audiencia inicial del proceso. Y entonces yo lo había interpretado como que tenemos que contestar de forma oral, ¿verdad? O eso lo había visto en un curso y entonces yo me quedé frío porque no entiendo procesalmente en qué beneficia. Imagínate que el juez va a tener que estar revisando el audio a ver si acepté o rechacé el hecho de forma oral. La presentación de la prueba me parece completamente improcedente. Si tengo que llevar todo impreso ahí y dárselo al juez, no entendí esa parte. Entonces, si se puede hacer escrita, genial, pero creo que hasta que pase nos daremos cuenta, ¿verdad? Correcto. Me preocupaba mucho el artículo
de que los abogados tenemos que llevar toda la anuencia conciliar, ¿verdad? Porque ya siento que, no, que nos están cambiando, que la conciliación es facultativa y prácticamente nos están obligando. Si hoy en día pasa, porque usted ve a la juez, que es una de las partes que no me gusta, que no se grabe en la conciliación, porque la juez prácticamente obliga, ¿verdad? Y castiga y le dice, bueno, y es que yo he conciliado hasta con menos, y entonces ya usted sabe que va perdiendo, ¿verdad? Y me parece que ahora se va a complicar un poquito más, y eso es lo que me preocupa a mí de esta reforma, que como le digo, este proceso me parece genial, porque ahí metemos todo de un solo, pero me parece que esa contestación en esa audiencia que van a hacer, eh, no me parece tan adecuada y no me parece creíble también que si son varias las pretensiones, yo le puedo pedir al juez un tiempo prudencial para referirme a las demás y entonces me va a dar audiencia dentro de tantos días, lo cual veo que no va a pasar. Si, por lo menos aquí en Heredia estamos generando audiencia para 6 meses, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted, don Esteban. Y eso es lo que yo le critico a este código. Y me parece que este código, por querer hacer la oralidad por la oralidad y la concentración por la concentración, mete fases que son escritas, como la contestación de la demanda y la reconvención, y las oraliza y las hace un sancocho en una sola audiencia. Creo que viola el derecho al plazo razonable para establecer la defensa, que eso está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto podría ser inconstitucional, me parece a mí. Ahora bien, lo que usted dice es muy importante. Yo considero, es una mera opinión, que si usted, que yo opino que no hay violación al derecho no hay violación, ni indefensión, ni nulidad, si usted presenta la contestación por escrito. Hasta hace más dinámica y más entendible la audiencia. Usted presenta, le da el original de la contestación al juez, le da la copia a la otra parte, y si quiere usted la expone oralmente, lea la contestación. Eso no es me parece que no es ningún problema. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? Pero la oralidad por la oralidad me parece que está mal. Si me parece que si usted lo obligan a contestar la demanda y que todo es un desorden y no se queda claro si cómo contestó el hecho tercero o el cuarto, etcétera, etcétera, a mí me parece que más bien ahí podría haber algún estado de indefensión por improvisar, ¿verdad? Entonces, como dice usted, lo vamos a ver hasta que entre el código. Si no es que aprovechan estos 2 años, bueno, año y medio que le queda al código para reformar esto, porque me parece que el código es muy bueno, pero esto es el cáncer que tiene el código. Pero imagínese que la cuestión se complica aún más, porque si usted, este proceso resolutivo familiar, usted puede contrademandar. Entonces, si la contestación es oral, usted tiene que contestar y reconvenir en el mismo acto. Entonces la contrademanda también es oral. Y eso es un desastre. Porque una vez que usted presente la contestación y la reconvención, se le pone en conocimiento a la parte actora. Y la parte actora aquí tiene que replicar la contestación y tiene que contestar la reconvención. ¿Y de dónde va a sacar las pruebas? Si está ahí en la misma audiencia. ¿Me explico? Esto es un desastre. Yo suspendería la audiencia porque dice que en casos complejos se puede suspender la audiencia y darle 5 días al demandado para que conteste la demanda. Me parece que por el principio de igualdad procesal, aunque el código no lo diga, se le podría dar 5 días al actor para que conteste la reconvención, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que una audiencia de estas difícilmente, si hay pluralidad de pretensiones, y tiene todo el combo, una sola demanda, yo creo que es difícil que se tramite en un solo acto. Doña Maciel Palavicini, buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta sería entonces, el abogado litigante, el defensor en este caso, para contestar la demanda, ¿podría hacerlo con su poder especial judicial ahí mismo también o se le pide directamente al demandado que conteste de forma oral la demanda? No, tendría que ser usted como abogada. Ajá, sí, Eh, Estamos hablando porque, de que la contestación de la demanda es un acto procesal técnico, ¿verdad? Hay que oponer excepciones, ofrecer prueba, fundamentar las excepciones. Eso me parece que no ocupa poder porque el demandado tiene que ir para la conciliación. ajá, Este, pero se exige hay algunos requisitos, algunos procesos en que se exige el patrocinio letrado, ¿verdad? Pero, y en otros que no. Pero en el proceso resolutivo familiar, necesariamente las partes tienen que ir con el abogado. Entonces, usted no necesita el poder porque usted está a la par de usted está ahí demandado. apersonándose con su cliente, ¿verdad? Pero la contestación la tiene que hacer usted como abogada, En este necesariamente. caso tendría uno como que prepararse y llevar, digamos, como por escrito la contestación, pienso yo, y como dijo el compañero, ¿verdad? Quiero llevar todo lo que son las pruebas, pero supongo que cuando ¿cuánto es el tiempo cuando el actor pone la demanda? Se le pone en conocimiento la demanda a uno, ¿cuánto tiempo después es la audiencia? 10 En días, este caso, aquí se ve con, 10 días. aquí lo Ah, ven en ok. el esquema. Sí, sí, A su cliente le notifican el auto de citación a esta audiencia inicial. La ok. audiencia se tiene que hacer en los 10 días posteriores a que es notificado. Ahora bien, como les digo, Ajá. aprovechen estos 10 Sí, el días tiempo. para Ujú. estudiar la demanda y ojalá llevarla por escrita. Llevarla por escrito y las pruebas y Y todo de una si vez. no se la admiten por escrito, entonces tenerla aquí y leerla, A leerla, sí, a leerla. exactamente. Sí, Eso pero pensaba. Ok. vean qué interesante, es que la oralidad no es un principio, la oralidad es una regla y las reglas admiten excepciones. Si la oralidad fuera un principio, todos los procesos serían absolutamente orales, pero no, hay actos que son escritos y hay actos que son orales. Los actos de alegación, demanda, contestación, reconvención, réplica, siempre han sido escritos por seguridad jurídica. O sea, que la demanda conste por escrito, que la contestación conste por escrito. Aquí me parece que tratan de ser diferentes, ¿verdad? Y meten una contestación oral, como diciendo, si en civil, laboral, agrario y todo, se comen la galleta chiqui con el chocolate para arriba, nosotros los de familia nos vamos a comer el chocolate por abajo. Bueno, la galleta chiquis a veces sabe mejor para arriba, a veces mejor para abajo. Yo creo que la contestación de demanda debería ser escrita. Y me parece que la reconvención y la réplica también deberían ser escritas. Pero entonces, vean que lo que decía el licenciado Esteban Chávez no deja de tener un poco de razón. O sea, ¿cuál es el mensaje entre líneas de estos artículos? Usted tiene que ir a conciliar y si no concilia, tiene que ir a contestar oralmente, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, como o concilio le va peor, ¿verdad? Y eso es muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Pero ojo, si hay si hay dificultad para la parte demandada de contestar la demanda en forma oral, bueno, por lo menos la demandada viene y hace la contestación y tuvo 10 días para prepararla, ¿verdad? Pero la parte actora también está en estado de indefensión, porque si lo contrademandan, tiene que contestar o poner excepciones y ofrecer pruebas ahí mismo. Entonces, qué sé yo, no sé, digamos, yo presenté la demanda y el Esteban contestó negativamente, me reconvino y me salió con una cosa que yo no esperaba. Y yo necesito analizar la, la reconvención es una demanda, solo que acumulada, ¿verdad?
de cómo voy a contestarle inmediatamente, así como que eso es como un asalto a mano armada, ¿verdad? Arriba las manos, esto es un asalto. Yo creo que esto es muy, muy, muy peligroso, muy, muy peligroso. Ahora bien, los que hicieron el código dicen, bueno, es que creemos que que con una audiencia así, las conciliaciones van a aumentar. De claro, si tal vez el juez o la jueza prácticamente se pone del lado del otro, yo digo, no, mejor concilio porque me puede ir peor. Pero insisto, eso no es el espíritu de la conciliación. Entonces hay que prepararse muchísimo para esta audiencia. Muy bien. Una vez que la parte actora se refiere a la contestación de demanda y eventualmente a la reconvención, ¿verdad? Y si no hay pretensiones contra tercero es el término que el Código Procesal de Familia adopta a lo que nosotros conocemos como litisconsorcio pasivo necesario. También este código cambia la terminología procesal en un ánimo de ser distinto, ¿verdad? Entonces, como que yo me llamo Carlos Adolfo y entonces ahora me voy a llamar Charlie Adolf, ¿verdad? Entonces, quiero ser distinto y confundo a la gente porque soy la misma persona, ¿no? Pretensiones contra tercero, entiéndase litis consorcio. De hecho, no le llama tampoco contrademanda ni reconvención a la reconvención, le llama demanda del demandado. Y la demanda del demandado es la reconvención. Entonces, vean cómo también la terminología viene a confundir. Si hubiera un litis consorcio, la audiencia se suspende por 5 días y la parte actora tiene que integrar la litis haciendo la demanda contra el tercero. Pero si no hay litis consorcio, entonces se resuelven las excepciones procesales. Estas excepciones procesales se resuelven en una resolución oral y a diferencia de civil, tienen recurso de apelación. Tanto si se acogen como si se rechazan. Lo que pasa es que esta apelación es en efecto diferido, es decir, se admite la apelación, pero se mantiene stand-by y se continúa con la audiencia. Luego, el juez va a establecer los hechos y las pretensiones, es lo que se llama el objeto del debate, es decir, va a establecer cuáles son los hechos controvertidos y cuáles los no controvertidos. Es difícil para la persona juzgadora establecer los hechos si la contestación es oral. Y más si hay reconvención. O sea, vean que esta oralidad por oralidad complica esta audiencia. Luego, establecidos los hechos y las pretensiones del proceso, admite la prueba ordinaria. Es decir, va a determinar cuál prueba admite y cuál rechaza. Esta admisión de prueba ordinaria también tiene recurso de apelación. Una vez que admite o rechaza la prueba, convoca a una audiencia de prueba dentro del mes siguiente. Lo que decía don Esteban también es muy interesante. En este código, al igual que el agrario, se le aumentó la vacatio leyes porque no hay plata. Y no hay plata porque se ocupan más jueces, dado que todos los jueces van a estar haciendo audiencias todos los días. Y a como estamos ahora, me dice que en Heredia duran 6 meses en señalar. En Goicoechea duran como casi 9 meses, por ejemplo. Y eso que no todos los procesos son tan orales como los de este código. Este código no va a funcionar si no se aumentan la cantidad de jueces, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué pasa con estas apelaciones? Entonces, estas apelaciones se van a resolver según el código, durante el mes que hay entre esta audiencia inicial y esta audiencia de prueba. Luego, pasado el mes, nos vamos a la audiencia de prueba, que es parecida a la audiencia complementaria. Otra vez se inicia con la persona juzgadora dándole las reglas básicas de las funciones a las partes, indicándole el derecho, el respeto al uso de la palabra, todos los deberes de las partes en las audiencias. Va a intentar nuevamente la conciliación.
¿verdad? Si la conciliación fracasa, se da la resolución de cuestiones procesales interlocutorias. Esto es importante también. El Código Procesal de Familia elimina lo que se llama los incidentes. Los incidentes se eliminan. Entonces, para pedir una nulidad, ya no se hace por escrito, como lo establece el 114 del Código Procesal Civil, sino que las nulidades se piden en una gestión interlocutoria. De modo tal que si es fuera de audiencia, usted presenta un escrito indicando que tal cosa, una notificación, una audiencia fue nula, por ejemplo. Esta nulidad, esta solicitud de nulidad, no incidente, una solicitud de nulidad, el juez no le da audiencia a la otra parte, sino que la resuelve de una sola vez. Si es en audiencia, si usted la solicita en audiencia, también usted la solicita, la nulidad en forma oral y el juez se la resuelve de una sola vez, pero en ninguno de los casos le toma la palabra ni le da audiencia a la otra parte. Eso también me parece que puede ser inconstitucional, porque se rompe el derecho al contradictorio. Entonces, es cierto, me gusta que se quiten los incidentes. Yo estoy de acuerdo con los incidentes, pero los incidentes que todos se resuelvan en audiencia para que no atrasen el proceso. Entonces, muy bien, si hay alguna nulidad que resolver, entonces se resuelve en esta parte de la audiencia. Esta resolución, si acoge la nulidad y anula algo, tiene recurso de apelación. Si la rechaza, solo tiene recurso de revocatoria. Igual, el recurso de apelación sería en efecto diferido, es decir, se deja en stand-by y se continúa con la audiencia. Si usted al final dicta la sentencia y usted pierde el proceso, usted puede apelar la sentencia y puede reiterar el recurso de apelación diferida que usted estableció en su oportunidad. Si no lo hace, si no lo reitera, entonces se tiene por desistido. Luego se practica la prueba. El código en la práctica de la prueba pues es bastante menos meticuloso que el Código Procesal Civil. No establece el orden en que la prueba vaya a ser recibida. Tampoco establece cuál va a ser el orden de los interrogatorios, pudiendo el juez hacer los interrogatorios de las partes. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, establece toda una serie de pruebas orales, como por ejemplo lo que es la declaración de terceros. Declaración de terceros, entiéndase, prueba testimonial. Dice el 171 que una vez juramentada la persona, el testigo será examinado sobre calidades y relación con las partes, es decir, el juez le va a hacer las preguntas generales de ley, ¿verdad? Y luego las partes podrán preguntar en varias ocasiones en el orden que la autoridad considere en cada caso, manteniendo el equilibrio procesal, es decir, el juez determina cuál va a ser el orden en que las partes pregunten. Lo lógico es que en un sistema procesal respetuoso de los derechos humanos, el que pregunte primero es el abogado que ofreció el testigo, ¿verdad? Sin embargo, el 171 le establece la potestad al juez de cambiar el orden, o sea, de establecer el orden en la forma en que él quiera. Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier estado del proceso, siempre y cuando no se haga retrasar la audiencia. Entonces, vean también qué problema con esto, ¿verdad? Porque podría ser que la parte contraria le cambie los testigos si usted ya tenía el interrogatorio preparado y luego le pusieron a otra persona a declarar. Es un código muy informal, pero me parece que la informalidad
le quita orden al asunto y puede darse abusos muy serios. Y hasta fraude procesal. He visto casos en que se sustituyen, se ofrecen testigos, por ejemplo, hay un caso ahí, hay varios casos que sancionaron a una abogada, ponía de testigos a sus asistentes del bufete y el día de la audiencia los sustituía por los testigos de verdad. Y la otra parte estuvo indefensa todo el proceso porque suponía que los testigos eran estos y se los cambiaron a última hora. El código está permitiendo esto. O sea, el código tiene sus cosas y es importante discutir de esto. Luego, si los testigos son personas menores de edad, esa parte de la audiencia no se graba, por ejemplo. E inclusive, si son menores de edad, se hace una entrevista, ojo, en el cual el que interroga al menor de edad es el juez y no las partes. Me imagino que se hace una especie de cámara GESEL en que ustedes están viendo la entrevista que el juez le haga. Es complicado también ese tema. Por otra parte, el código en lo que son medios de prueba también establece que pueden haber pruebas que se mantengan en el archivo y que no se muestren a las partes. Por ejemplo, que la parte actora muestre una prueba documental que sea delicada y no se le muestre a la parte, sino hasta que se dicte la sentencia. Eso también podría ser inconstitucional, porque yo tengo derecho a tener acceso a las pruebas que tenga yo en mi contra, ¿verdad? El código tiene sus bemoles. Una vez que termina la práctica de la prueba, se dan las conclusiones de las partes, primero la parte actora, luego la parte demandada, y posteriormente se dicta se dicta la sentencia. La parte dispositiva, es decir, el por tanto en ese momento, y en el plazo de 3 días, el resto de la integridad de la sentencia, la cual tendrá apelación. Este es el proceso más complicado de todos los que hay. Y como vemos, la actividad de las audiencias es intensa. La mayoría, vean que el proceso es un 85% oral. Solo es escrita la demanda y el auto de citación. El resto del proceso, desde el intento de la conciliación y la contestación hasta la sentencia, todo se va a oral. Es el proceso más oral que he visto en mi vida. Es el único proceso que he visto en todo el derecho comparado occidental en que la contestación de demanda y la reconvención es oral. Es un proceso súper concentrado y me parece que premia la celeridad, pero por la celeridad misma. Pero me parece que a veces, si corremos como desbocados, hay más posibilidad de tropezarse. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Doña Ofelia Jiménez me está levantando las manos. Buenas noches, doña Ofelia. Buenas noches, ¿cómo está, licenciado? Qué gusto verlo. Igualmente. A ver, una pregunta, gracias. Con respecto al interrogatorio de los menores, qué delicado, ¿verdad? Porque, ¿qué será? Que los menores tendrían que estar acompañados con un trabajador social, con un psicólogo. ¿Cómo será el entorno donde se le interroga al menor? Ese interrogatorio que haga el juez será de él directamente o permitirá que los litigantes le hagan llegar preguntas a él para que él se las reformule por medio de un psicólogo, un trabajador social, no sé cómo será el asunto, porque interrogar a un menor y dependiendo de la edad y siempre, ¿verdad? Va a ser muy fuerte por sentirse él intimidado, estar ante un juez y que le haga las prevenciones de ley o qué sé yo, con solo saber que está allí y que hay todo qué sé yo, un estado de derecho ahí impuesto, pues ya solo se le intimida a una persona que es una adulta, ¿cómo no a un menor? Entonces, ¿cómo será eso, licenciado Carlos? Pues eso también me preocupa mucho a mí, porque el 167 dice que si los testigos son hijos o hijas de las partes, dice que sean menores de 15 años, se recibirá su testimonio sin la presencia de las partes, quienes deberán hacerse representar por sus representantes legales. Eso es una redundancia también, representar por sus representantes.
Vean, Solo los abogados podemos estar allí y no, las partes. las partes, los papás no pueden estar oyendo lo que los hijos declaren, ¿verdad? Ujú, Pero los abogados sí, por ejemplo. Ahora, ¿en cómo hacerlo? Si son menores de 15 años, el que la entrevista es el juez. Y, y me imagino que es por cámara de Giselle. Es decir, ustedes van a estar como viendo, pero tienen derecho a estar, pero sin voz ni voto, por decirlo así. Eso, me parece, puede ser inconstitucional. Yo también estoy muy preocupado. Por ejemplo, si una niña es ofrecida como testigo por su madre, de ahí, puedo comprender que tal vez tenga problemas con el papá y entonces no quieren que el papá esté presente, pero ninguno de los dos, como bien dice usted, la niña puede, y se sienta ahí con la jueza, y puede sentirse mal, ¿verdad? Ahora bien, eso no va a ser en una sala de audiencia, sino que va a ser en una oficinita donde haya esa cámara, donde está el vidrio, etcétera. Los jueces tienen que capacitarse, bueno, y creo que están capacitados para, qué sé yo, para ser empáticos con los menores de edad y ponerlos en confianza, pero es algo muy, muy delicado. Vea que el derecho de defensa, el ejercicio del derecho de defensa, es muy limitado. Y sí, yo también estoy muy preocupado. De hecho, yo creo que yo no me voy a volver a casar cuando si entra a regir este código. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Aló? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor, excelente. Sí, Saludos, señor. Picado. Ah, buenísimo. Ok. Bueno, sí, se las trae este proceso, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos el proceso de protección cautelar, que no debe confundirse con las medidas cautelares. Las medidas cautelares están en una parte del código, usted puede pedirlas en cualquier tipo de proceso, ¿verdad? Pero el proceso de protección cautelar es un proceso especial, que es cautelar, pero se tramita sin darle audiencia a la otra parte. Eso es otra gran diferencia con respecto al Código Procesal Civil, pero es un proceso especial porque lo único que se busca es una medida de protección para una persona en condición de vulnerabilidad. Y es de carácter residual porque se encuentra diseñada por aquellos por aquellos que no están regulados por leyes especiales. Este proceso es un proceso sumarísimo. Vamos a ver, ¿verdad? Básicamente, se hace una solicitud de protección cuyos requisitos están en el 238, ¿verdad? El juez dicta la resolución cautelar provisional, es decir, la medida de salvaguardia a favor de la persona cautelada y se notifica a la persona cautelada. Tiene 5 días. Si no se opone, la medida cautelar provisional queda firme y se le hace seguimiento. Pero si presenta una oposición fundada, en el cual indique las pruebas y los hechos por las cuales se fundamenta la oposición, si es fundada, se hace un autoseñalamiento audiencia de prueba. Si no es fundada, se rechaza de plano y se confirma la resolución. Esta audiencia oral es más pequeñita. En esta audiencia oral, aquí hubo una contestación, ¿verdad? Esta oposición es una verdadera contestación de demanda. Esta contestación sí es escrita, ¿verdad? Esta audiencia oral, lo único que se hace es practicar la prueba ofrecida en la solicitud de protección y en la oposición. Y una vez recibida la prueba, se dicta la sentencia, por lo menos la parte dispositiva, el por tanto. Y en 3 días se emite la sentencia escrita. Es un proceso más pequeño, pero por lo menos vemos que la demanda y la contestación son escritas. Aquí no se puede contrademandar.
porque es un proceso especial. El único que se puede contrademandar es en el resolutivo familiar, que viene a ser como una especie de proceso ordinario en materia de familia. Esta audiencia me parece que no es tan complicada, jamás, que como la audiencia del proceso resolutivo familiar. Bueno, después tenemos el proceso de petición unilateral. El proceso de petición unilateral es un proceso también especial. Es una especie de proceso sumario. Tiene la estructura de los procesos sumarios civiles. Y lo que se discute únicamente, o las únicas pretensiones que se pueden pedir en este tipo de proceso, es que se nombre un tutor para personas menores de edad en casos en que no se ha establecido como pretensión subsidiaria, ¿qué es esto? De un proceso de determinación de atributos de patria potestad, ¿verdad? También para la salvaguardia para igualdad jurídica de personas con discapacidad y el nombramiento de personas depositarias para menores de edad de bienes que tengan esas personas de menores de edad, así como autorizaciones para la disposición de derechos de bienes de personas menores de edad o personas con discapacidad. O sea, básicamente es para nombrar un representante de acuerdo con esta ley del adulto, de protección al adulto mayor. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, este proceso también es bastante oral. El proceso de petición unilateral se hace la petición, que es como una especie de demanda, se notifica a las personas intervinientes y se recaba la prueba. Ojo, esta recabación de prueba se hace sin, básicamente la prueba que presenta el peticionante, ¿verdad? Porque se supone que es un proceso urgente. Luego, si no hay oposición, entonces se hace una audiencia única en el cual se escucha a las partes, los intervenientes, se hace un análisis de los informes y las pericias, se practica la prueba testimonial si hay un alegato de conclusiones y se dicta la parte dispositiva, pudiendo dictarse la sentencia escrita en 3 días. En cambio, si hay oposición fundada y no se puede resolver la contención en el mismo asunto, se tiene que continuar en el proceso resolutivo familiar. Es decir, se convierte este proceso de petición unilateral en un proceso resolutivo familiar. ¿Y qué se haría entonces? Con esta oposición fundada, nos vamos a la audiencia previa o inicial, que es la que vimos, en que se intenta la conciliación, se hace la contestación oral y se sigue todo el proceso. Bueno, entonces, es complicado también este proceso. Luego tenemos el proceso, el proceso principal de fijación de cuota alimentaria. En materia de alimentos se hacen 2 procesos nuevos. Está el procedimiento principal de fijación de cuota alimentaria. Esto es para establecer por primera vez una pensión alimentaria. Y tenemos otro procedimiento, que es el procedimiento de cancelación o modificación de la pensión alimentaria ya fijada, que es como lo que se llama el de rebaja o de pensión, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien. Este proceso de pensión alimentaria también se las trae. Se presenta la demanda con los requisitos del 267 y 215 del Código Procesal de Familia. Si viene defectuosa, se ordena la corrección y si no corrige, se archiva la demanda. El juez puede rechazar de plano la demanda. Por ejemplo, si no hay existencia del derecho a favor de quien pide la pensión o existe otro proceso anterior con la misma obligación. O sea, si ya la pensión es vieja, se rechaza de plano esta. ¿Por qué? Porque este proceso es para la fijación por primera vez de una pensión a favor de una persona. Muy bien. Se hace un auto de señalamiento en que a una audiencia previa de conciliación y en este auto de señalamiento la persona juzgadora
pide la consulta de planillas a la caja. Si no se hace la audiencia o no hay acuerdo conciliatorio, entonces se dicta una sentencia anticipada, estableciendo la pensión. Esta no es una pensión provisional, sino que es una sentencia anticipada. Esta sentencia anticipada se notifica a la parte demandada, ¿verdad? Y si tiene 5 días para oponerse. Si no hay oposición o la oposición no es fundada, la resolución de la sentencia anticipada puede ser apelada. Si no hay oposición, entonces queda firme la sentencia anticipada y se ejecuta la pensión de un solo tiro. Pero si la oposición en los 5 días es fundado, entonces se hace un auto de señalamiento audiencia oral. Esta oposición de las partes en 5 días es una verdadera contestación de demanda, ¿verdad? En esta se le da audiencia a la parte actora sobre la oposición y se admite la prueba ofrecida tanto en la oposición como en la demanda. Entonces nos vamos a la audiencia de pruebas. Se intenta la conciliación y si fracasa, se recibe la prueba pericial y testimonial. Se resuelven aspectos procesales interlocutorios, cualquier nulidad que haya en el proceso. Se dicta las partes hacen las conclusiones y se dicta la parte dispositiva, teniendo el juez 3 días para dictar la sentencia íntegra por escrito y tendrá apelación. Este proceso me parece que es mejor que el resolutivo, porque por lo menos la contestación u oposición es escrita. Esta audiencia es la única que se da. Aquí hay una audiencia de conciliación. Si no se hace la audiencia o no hay acuerdo conciliatorio, entonces se dicta la sentencia anticipada. Pero aquí no se recibe prueba. La prueba se recibe únicamente si hay oposición fundada. Pero por lo menos tienes 5 días para oponerte y poner excepciones, ofrecer contraprueba y poderte defender, ¿verdad? Esta audiencia, en cambio, esta audiencia de prueba me parece que está bien, porque los actos de alegación, demanda y contestación son escritos. No sé si tienen dudas con este proceso de pensión alimentaria. Bueno, o soy el mejor profesor del mundo o están súper aburridos porque no me hacen preguntas. Profesor, Hola, Ofelia. Sí, claro, dime. profe Jacqueline. Ah, Jacqueline. Hola, Jacqueline. Hola, profe. Es que vieras que quería hacerle una consulta. Tal vez usted me pueda ayudar con un ejemplo de un proceso de esos de protección cautelar, dice. Que no, o sea, entendí el proceso, pero no capto como qué tipo de proceso sería si usted dice que no son medidas cautelares. Es un proceso de naturaleza cautelar, pero es para situaciones muy específicas. Es para personas en estado de vulnerabilidad, como personas menores de edad y personas que están con discapacidad, ¿verdad? Para que se le nombre un tutor o un representante para que pueda disponer de los bienes. Por ejemplo, qué sé yo, una persona menor de edad o una persona que digamos que está en estado de interdicción. Por ejemplo, tiene bienes a su nombre y tal vez a la persona menor de edad hay que pagarle el colegio o hay que pagarle un tratamiento médico y se ocupa vender las propiedades para hacer el proceso de utilidad y necesidad para ver si el juez te autoriza eso, necesita un representante. Entonces, ese proceso es para nombrar a ese representante. Ok, de cierta manera viene siendo como algo como el de salvaguardia. Correcto. Correcto. Solo que cuando la necesidad sea más urgente, digamos. Correcto, por eso es que es inaudita altera parte, o sea, se tramita, primero se hace el nombramiento y después si hay oposición, entonces se oyen a las partes, pero es para situaciones urgentes. Okay. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y Licenciado doña Carlos. Ofelia tenía una preguntita que hacerme, Sí, ¿verdad, Ofelia? muy amable, gracias. Sí, es con respecto a la presentación de la demanda, por pensión alimentaria, la cuota fija de fijación alimentaria. Es lo siguiente, es decir,
Eso tendría que pedirse directamente, es decir, no puede hacer dentro del proceso de familia, sino que tendría que irse ante un juzgado de pensiones alimentarias a presentarse la demanda, como se exige actualmente. Y segundo, si es en un reconocimiento de unión de hecho, persistiría siempre la disposición legal hasta que el reconocimiento de unión de hecho se haya fallado a favor de la solicitante, sin importar que pueda tener una condición de necesidad y que le pueda causar perjuicio, esperar tantos años o un periodo largo y no tiene cómo alimentarse. Correcto. No hay pensión provisional. Lo que hay es una sentencia anticipada en que se fija la pensión alimentaria mientras dura el proceso. Si a esta sentencia anticipada que fija la pensión hay oposición, pues entonces nos vamos hasta la sentencia. Pero si no es apelada, entonces ya queda firme y esa es la pensión que quedó. Ahora bien, este proceso, insisto, es para pensiones que no han sido fijadas con anterioridad. Pero, por ejemplo, si usted está tramitando un reconocimiento de unión de hecho o un divorcio o una separación judicial en el proceso resolutivo familiar, usted puede pedir la pensión en ese proceso y no tiene que llevar este proceso, sino que en el mismo resolutivo familiar el combo se hace en un solo proceso y entonces se puede ver lo de la pensión. Actualmente no, ¿verdad? O actualmente no. Okay. Aunque sí, hay divorcios en que yo he visto que acumulan pretensiones y en el abreviado y resuelven sobre la pensión. Pero eso depende del juzgado de familia que se trate. Hay algunos que los mandan al juzgado de pensiones alimentarias. En este nuevo código no. Si usted quiere discutir la pensión en este proceso, puede hacerlo aparte. O si quiere meter lo del divorcio y las gananciales y la pensión y las visitas y todo en un solo proceso resolutivo familiar, lo puede hacer ahí, ¿verdad? Ahora bien, ahí los jueces tendrán que integrar normas. Por ejemplo, sobre la pensión va a tener que dictar una sentencia anticipada, porque la pensión provisional como medida cautelar se eliminó, ¿verdad? Entonces, pues tiene que fijar la sentencia anticipada en el resolutivo familiar. Pero recordemos que todo lo que es de alimentos en el resolutivo familiar no tiene cosa juzgada, ¿verdad? Puede ser discutido en otro proceso. Pero, por ejemplo, si en un proceso resolutivo familiar se discutió lo de pensión y se resolvió lo de la pensión en ese proceso, usted no puede meter este proceso porque el otro, ya la pensión ya está fijada, ¿verdad? Este proceso es para situaciones nuevas, necesariamente. Pero siempre, bueno, volviendo, digamos, al punto que tal vez es más complejo, en cuanto al reconocimiento de unión de hecho, tendría que estar reconocida la unión de hecho para poder presentar el proceso de fijación de cuota alimentaria. No cabría la posibilidad de presentarla esperando una sentencia anticipada y viendo a ver qué se resuelve en el reconocimiento de unión de hecho, si se acoge o no la solicitud, para que sea procedente. El código no lo prohíbe. El reconocimiento de unión de hechos se tramita en el proceso resolutivo familiar. Me parece a mí que puede pedir pensión de una sola vez. Okay. Muchas gracias. Pero por supuesto tiene que acreditar el estado de necesidad para ello, ¿verdad? Claro. Sí, señor. Sí. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Don William. Saludos, don Carlos. Buenas noches. Por ahí ya. Y aquí estamos, poniendo atención. Tengo una duda. Claro. Ok, en esta sentencia anticipada, el juez va a dictar un monto de pensión, ¿correcto? Correcto. La persona obligada, ¿verdad?, a pagar ese monto, igual forma va a tener, digamos, los 3 días para que vaya a cancelar ese monto, si no, entonces se le va a decretar a premio corporal, o ya no va a ser así. Correcto, porque la apelación no tiene efecto suspensivo, sino efecto devolutivo. Usted, a pesar de que la apele, tiene que depositar. Vean que este proceso de fijación de cuota alimentaria es un proceso monitorio, es un proceso de estructura monitoria, como el monitoreo de dinerario civil o el monitoreo de justicia civil. Vean que hay una demanda, lo llaman a usted a conciliar
Eso sí, si no hay conciliación, se dicta la sentencia anticipada. Es como el auto intimatorio en el monitorio dinerario, ¿verdad? Si usted no se opone en los 5 días, ese en el monitorio dinerario, el auto intimatorio ya pasa al remate y queda firme, ¿verdad? Es igual, aquí se dicta la sentencia anticipada estableciendo el monto. Si usted no se opone, nos vamos ya a ejecución. Si se opone, entonces sí va a haber audiencia, ¿verdad? Ok, ahora dentro de esos 5 días, dentro de los 5 días tengo yo, por ejemplo, 3 para pagar y en realidad los 5 días para oponerme. Siempre va a quedar así. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Importante, sí. Eso no lo sé. Sí, porque la oposición es en 5 días. Correcto. Y los antes se tenía que para pagar usted tenía los 3 días. días de gracia. Es correcto. Y dentro de esos mismos 5 días tenía que contestar, ¿verdad? La oposición. Oponerse. Pues que yo sepa, por lo que he estudiado el código, esos 3 días se mantienen. Eso sí. Quedará igual, ¿no? Sí. Eso sí. Pero ojo, esta pensión, esta sentencia anticipada no se apela. Lo que se hace es oponerse a ella, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay gente que puede, sentencia anticipada, meto apelación. No, es que no cabe ni apelación ni revocatoria. Lo que yo tengo que hacer es oponerme. Sí. Tengo que oponerme a la sentencia. Tengo que oponerme, y aquí es una doble oposición, porque tengo que oponerme a lo que el juez resolvió y también tengo que oponerme a lo que lo que la actora en la demanda pidió. Está pidiendo, sí. Y cuando dice que si es fundada, tengo que oponer excepciones y tienen que estar fundamentadas. Y tengo que ofrecer prueba al respecto. Porque si no ofrezco prueba, me la van a tener por no fundada, ¿verdad? O sea, siempre va a ser una doble oposición. Sí, porque por un lado vas a atacar lo que dice la actora en la demanda. Y también puede ser que el juez le dé más de lo que ella está pidiendo, o no sé, Sí. Hay que atacar tanto la demanda como la sentencia anticipada del juez. Ok, está bien, don Carlos, muchas gracias. Es complicado también. Sí, eso sí. Es complicado, Gracias, don Carlos. A mí me preguntan si es más fácil demandar o ser demandado, y yo siempre digo que depende. Bueno, en familia es más difícil ser demandado. Ahí sí tengo que ver que hay una disparidad. El proceso se pone cuesta arriba para la persona. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Doña Ofelia. Sí, licenciado Carlos, con respecto a la pregunta del colega, a ver, me imagino yo que si, como bien usted lo dice, si ese proceso de cuota alimentaria de fijación tiene una estructura, el monitorio, pues igualmente allí dirá el juez en cuánto tiempo está el obligado a depositar la cuota alimentaria en un plazo que fije la autoridad, que será de 1 día, 2 días, 3 días, no sé. Hay una norma ahí que permite al juez dar un plazo mayor, pero tiene que ser debidamente fundamentado. Ok, perfecto, muchas gracias. Eso es cierto. No me acuerdo exactamente el artículo, pero está por ahí, por ahí del 275, 274, por ahí está. Pero sí establece eso. Pero dice que no puede ser máximo de 6 meses. Ok, perfecto. Eso también es importante. Porque es un proceso de estructura monitoria. Un proceso de estructura monitoria, o sea, un proceso normal de conocimiento tiene una demanda, una contestación, una prueba y una sentencia. Ese es el orden lógico de un proceso. Demanda, contestación, prueba y sentencia. O sea, yo juez oigo lo que dice el actor, demanda. Luego oigo lo que dice el demandado, contestación. Luego nos vamos a las pruebas para ver quién prueba lo que está diciendo. Y luego yo dicto la sentencia, ¿no? Así como es una serie procedimental. O sea, el proceso es una serie concatenada de actos en forma lógica, ¿verdad? Demanda, contestación, prueba y sentencia. Una semana tiene un orden
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Una escala musical, do, re, mi, fa, sol. Una escala alfabética, A, B, C, D, E, F. Una escala numeral, 1, 2, 3, 4. Un proceso, una serie procedimental, tiene demanda, contestación, prueba y sentencia. Un proceso de estructura monitoria es una excepción y cambia este orden, postergando el contradictorio. Hay una demanda, hay una sentencia anticipada, después hay una contestación u oposición, y si es fundada, hay una prueba. Es decir, primero se ejecuta y después se le da la oportunidad al demandado de defenderse. Ese es un proceso monitorio. Existe en civil para pensiones alimentarias, no, perdón, para procesos dinerarios, para materia de alquileres, arrendamientos, ¿verdad? Y en este caso, para pensión alimentaria. Hay una demanda. Se intenta la conciliación, ok, por lo menos, ¿verdad? Pero como urge los alimentos, se fija una sentencia y después se le da la oportunidad al demandado de defenderse. Eso es un proceso monitorio, de estructura Claro. monitoria. Claro, pero entonces ahí en esa sentencia anticipada, el juez dirá, en un plazo de tanto, el demandado tiene que pagar la pensión alimentaria. Tendría que fijar ahí el plazo, si son 3 días, 4 días, 5 días. Las mismas que Sí, digamos pero si para no el que sea- pero si no fija plazo, se supone que Ujú. tiene que cumplirla inmediatamente. Ok, perfecto, gracias. Sí, sí. Por eso es un proceso de estructura monitoria. Entonces, vean que primero se ejecuta y después. El de violencia doméstica, el proceso de violencia doméstica es un proceso de estructura monitoria. Usted presenta una denuncia, el juez fija las medidas, las ejecuta y después le da la posibilidad al demandado de oponerse y pedir una audiencia. Si no lo hace, las medidas quedan, ¿verdad? Esos son procesos de estructura monitoria. Pues sí, pues vamos a ver ahora el proceso de proceso de extinción o modificación de cuota fijada de alimentos y cobro de gastos extraordinarios no pactados. Este es un proceso accesorio. Este es para pensiones ya fijadas, ¿verdad? Es un proceso de estructura sumarísima, audiencia única y de conocimiento especial, ya que lo único que se puede pedir aquí es la extinción o la modificación de una cuota alimentaria fijada con anterioridad en el proceso principal o bien el cobro de gastos extraordinarios no pactados, por ejemplo, en un acuerdo conciliatorio de pensión alimentaria o de divorcio. Entonces, muy bien, vamos a ver cómo es este proceso. Es que estos cuadritos no me dejan ver bien. Ok, dice. Muy bien. En este proceso hay una solicitud de modificación o extinción, ¿verdad? Si viene defectuosa, se ordena la corrección bajo pena de inadmisibilidad. Si no viene fundada, es decir, si no indica cuál es el cambio de circunstancias que ameritan que se quite o se modifique la pensión alimentaria, se rechaza de plano. Muy bien. Presentada la solicitud, entonces hay un auto de convocatoria a audiencia única. Este se parece un poco al resolutivo. Se notifica la parte demandada y se hace una audiencia única. En esta, el juez explica los derechos y los deberes a las partes. Los invita a conciliar. Y si no hay conciliación, entonces le da audiencia al demandado sobre los hechos de la demanda, ¿verdad? Aquí el demandado tiene que contestar la demanda oralmente y tiene que ofrecer sus pruebas, ¿verdad? Que va a ser la acreedora alimentaria. Aquí el que está demandando es el deudor alimentario, ¿verdad? Luego se practica la prueba y se resuelve cualquier asunto interlocutorio, digamos, alguna nulidad, etcétera. Se admite la prueba y se practica la prueba ofrecida y declarada de oficio. Por ejemplo, si hay una prueba
para mejor resolver, y se dicta el por tanto. Y luego se dicta la sentencia íntegra dentro de los 3 días. Esta audiencia única se parece bastante a la audiencia previa del resolutivo familiar. Vean que aquí si hay una la solicitud tiene que ser contestada oralmente. Ahora bien, aquí no dice, el código no dice cuándo se debe realizar la audiencia. Igual, yo diría que si son parte demandada, se estudian bien la solicitud y traten de hacer la contestación. Si no por escrito, por lo menos llevarla muy bien preparada, necesariamente. Entonces, es un proceso más pequeñito, pero tiene una audiencia única que es bastante concentrada también. Y bueno, estos serían los procesos de opa, ¿qué es esto? Opa. A ver, estos serían los procesos, de audiencias del Código Procesal de Familia. Entonces, no sé, quería, ver si tenían más preguntas. Me gustaría que encendieran las cámaras y que nos podamos ver para que sea menos impersonal. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, don William. Este proceso resolutivo de familia, si bien es cierto, ya lo establece claramente, ¿verdad? Que ahí podemos hacer una especie de combo. Existe un principio que es el principio de la perpetuatio jurisdictionis, que tiene su fundamento en los artículos 41 y 51 de la Constitución, que permite al juez traer otros procesos al que está, ¿verdad? Por ejemplo, en una interrelación familiar podemos poner la pensión, en un divorcio podemos poner la pensión, el régimen y todo, entonces ya existía. Correcto. Que se haga, ¿verdad? Que se establezca que hay ahora un procedimiento así, pero sigo sin comprender la complicación que queremos generar, porque acordémonos que este proceso, o en este código, da también la posibilidad de que no se requiera compañía letrada para muchas audiencias, ¿verdad? También. Procesos, y entonces vamos a caer en esta, ojalá que no, manipulación. Anarquía, una anarquía procesal. Y entonces los procesos de familia van a ser procesos meramente de conciliación obligatoria donde se van a violentar un montón de derechos humanos, ¿verdad? Y eso a mí me preocupa grandemente porque yo sí litigo bastante en familia y me ha tocado jueces de jueces, ¿verdad? Y entonces uno dice, ahora con esta obligatoriedad que tenemos de conciliar, ¿verdad? Y si la gente va sin un abogado, pues se va a convertir esto en algo que va a acabar siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Sí, de hecho, la acumulación de procesos, don Esteban, no tiene los requisitos que siempre hemos conocido que están en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Es decir, que hubiera identidad de sujetos y identidad de objeto, o que la causa sea la misma, sino que basta con que haya los mismos sujetos y se puede acumular absolutamente pretensiones que tengan diferente causa y diferente objeto. Entonces es un combo todo en uno solo. Y también eso hace que me parece que la pluralidad de pretensiones y también la diversidad de naturalezas de pretensiones hacen que los procesos vayan a ser más complicados, ¿verdad? Es un arroz con mango, literalmente. No, como una paella, mejor dicho, con de todo. Pero sí, concuerdo totalmente con su apreciación, don Esteban. Gracias, Vic. No sé, don José Joaquín, creo que me levantó la mano por ahí, ¿verdad? Solo saludarlo y está muy bonita la charla. Estoy embobado, como usted lo explica también. Pues muchas gracias. Estoy consultando, vea, y con consulta y de todo, vea, aquí estoy. A dos libros, a ese caso. Está súper armado, entonces. Ay, un gusto verlo, don José Joaquín. Para mí también un gusto saludarlo. Igualmente, fue la vida, le agradezco muchísimo. Bueno, no sé, es que hay 37 personas, vamos a ver, por aquí veo más gente, qué montón de gente. Bueno, hola a todos. No sé si tienen más preguntas.
No. Bueno, pues entonces, bueno, ok. Ave, no sé si hay preguntas en el chat, voy a fijarme en el chat. Opa, vamos a ver. Pregunta. Buenas tardes. No, no. Adjunto link. Vieras que el celular no funciona. Bueno. Bueno, pues entonces si no hubiesen más, bueno, para recapitular, creo que el código trae audiencias complicadas. Creo que las audiencias en familia va a implicar un plus de actividades procesales que ustedes hacían en escrito. Ahora hay que hacerlas orales. Creo que, la verdad, yo creo que el Colegio de Abogados debería pronunciarse. Hay una comisión de familia en el Colegio de Abogados. Creo que sería bueno hablar, porque creo que debería haber una reforma. Yo no estoy de acuerdo con que la contestación sea oral. Creo que la contestación es oral para obligar a la gente a ir a la audiencia de conciliación, y creo que eso va contra el principio de voluntariedad. También creo que los jueces y las personas litigantes tienen que capacitarse mucho. Hay que ir con un plan establecido a las audiencias. No pueden llegar a la audiencia así como sin haberse estudiado la demanda, porque hay que contestarla oralmente, hay que buscar las pruebas, hay que pensar muy bien y plantear muy bien las excepciones, por ejemplo. Es complicado, y y creo que, por ejemplo, sería bonito implementar en el colegio un curso de audiencias del Código Procesal de Familia, en que hagamos simulaciones, por ejemplo, hacemos casos ficticios y que podamos practicar. Es más difícil haciéndolos virtuales, los cursos así, pero también doy ese tipo de cursos en la universidad, y no tengo ningún problema. Pero sí, realmente, estas son las audiencias orales en los códigos. Hay mucho proceso nuevo, hay cosas que son iguales a antes y se cambia el nombre, hay cosas que sí se modifican y se innova mucho. Sin quitar el carácter, creo que el código, a pesar de todas las críticas que le he hecho, creo que el código vale la pena. Creo que el código busca la independencia procesal de la materia de familia, y creo que busca tener procesos más adecuados a las necesidades de las personas. Pero sí hay que tener cuidado con eso de las contestaciones orales. Y agradecerles a todos y a todas por la atención y por estar aquí conmigo. Espero que hayan pasado una linda Semana Santa, y espero que les haya gustado el curso. Muchas gracias. Don Carlos, agradecidos estamos nosotros, no solo yo creo que en la Defensoría, sino también en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, porque siempre usted está anuente a implementar sus conocimientos, entregarlos a todas las personas que lo requieren. Yo creo que este curso ha sido muy enriquecedor, y creo que el que viene, el que vamos a ponerle fecha, creo que también lo van a estar esperando con muchas ansias. Ahí les puse a todos los defensores el nuevo curso que viene, que es con el máster Naim Isaac Monge, que también Es otro, maravilloso. otro excelente expositor. Yo creo que la gama de expositores que estamos entregándoles a cada uno de los defensores sociales y directores, creo que han sido escogidos muy bien. Naim es de primera línea, es de lo mejor que hay en este país. Entonces, yo quiero que de verdad, primero porque es algo que el colegio les está dando a ustedes por las atribuciones y por las colaboraciones que prestan y brindan a esta defensoría. Entonces, que las aprovechen, que pues no
no renuncien, ¿verdad? Porque como les dije, es bastante exhaustivo el programa que les hicimos. Entonces, que lo aprovechen bastante. Ahí le voy a estar haciendo llegar el certificadito de agradecimiento y Gracias. nos ponemos en contacto para las otras fechas del otro curso. Ahí les pasé la portada, el nombre del libro del doctor Carlos Picado, para que el que lo quiera comprar o inclusive ponerse de acuerdo con don Carlos para que les dé el nombre de la editorial, para que así lo puedan obtener. Lo pueden pedir a la editorial por teléfono, al teléfono 22 26 83 20. Es la editorial de investigaciones jurídicas y ellos se los pueden mandar a su casa u oficina sin costo adicional. Don Carlos, muy agradecidos, estamos a la orden y por favor no se salgan